Tardes, un martes más, en el mes de noviembre del 2021. En este momento invitamos a varios integrantes del sistema de sangre de la provincia de Córdoba para conmemorar y festejar el Día del Donante, el Día del Técnico en Hemoterapia, ¿sí? Y también para darle valor a esta especialidad, no por muchos conocida, que es necesaria para la habilitación de cualquier centro de segundo nivel con quirófano, ¿sí? Contarles que La Carrillo es una agrupación que ya está caminando los 3,5 años de formación, que está integrada por médicos, contadores, abogados, técnicos, odontólogos, kinesiólogos, administrativos del equipo de salud provincial, municipal y algunos de nación, y que nos honra la presencia de ustedes. Y bueno, en este momento le voy a dar la palabra para que comience a la doctora Andrea Carpaneto, que es la jefa del sistema de sangre, y al bioquímico Osmar Vaz, que es quien va a moderar nuestra reunión, que es compañero de la agrupación. ¿Sí? Buena reunión. Buenas tardes, gracias doctor Reset, muy amable por la presentación. Como bien dijo el doctor Reset, doctora Carpaneto, bienvenida, todo el equipo, bienvenido a esta agrupación. Y bueno, lo primero que vamos a preguntar, digamos, que si se nos puede presentar y decir cómo fue que llegó, digamos, la especialidad de los posgrados que hizo y este rango tan importante que es jefa del departamento del Sistema Provincial de Sangre. Bueno, buenas tardes a todos. En un primer momento les quiero agradecer mucho la invitación. Y bueno, estoy a la tarde con mis compañeros acá, con mi equipo de trabajo. Estamos trabajando juntos hace un año, así que me parece que es una muy buena oportunidad para presentarnos como equipo en esta reunión. Bueno, mi nombre es Andrea, como dijo Ramón, bueno, yo vengo de San Luis, no sé, puedo contar un montón de cosas, pero vamos a resumir. Vengo de San Luis, hice la carrera de medicina, después un año de clínica médica y después entré a la residencia de medicina transfusional. En ese momento no estaba muy bien organizado, así que hice un año en el Misericordia, otro año en el neonatal y el último año en la maternidad provincial. El último año de la residencia hacemos rotaciones por varios lugares. Y bueno, el lugar que más me gustó de mis rotaciones fue el Hospital Córdoba, esos sueños que uno tiene, y bueno, justo se dio que después de trabajar un año en San Luis, volví a Córdoba y trabajé en el Hospital Córdoba, justamente, que era lo que yo quería, durante 18 años. Y, y bueno, nosotros en la especialidad somos muy pocos, hay que decir la verdad, y bueno, me ofrecieron la oportunidad de poder trabajar en el departamento de sangre. Yo tenía la experiencia de la gestión y, bueno, una maestría en salud pública. Entonces, bueno, me animé un poco y estoy a cargo del Sistema Provincial de Sangre. Perfecto, doctora, impecable su presentación, muchas gracias. Doctora Gómez, la doctora Gómez es la jefa del Banco Central de Sangre de la provincia y bueno, le dejo su palabra. Bueno, buenas tardes. Comparto muchas de las palabras que dijo Andrea. Yo les agradezco la invitación para que estuvimos todos como equipo y nos presentemos como un equipo sólido. Yo soy especialista en medicina transfusional. Hice un posgrado primeramente en anatomía patológica, después ingresé a la especialidad, donde ese año se tuvo que compartir el cargo con medicina generalista, más los 3 años de especialidad. Creo que yo toqué más o menos la generación de Andrea, en el cual la residencia no estaba sumida en un solo lugar, que era la maternidad provincial, sino que tuve la fortuna de rotar en varios hospitales, Hospital Córdoba, Hospital Misericordia, Tránsito Cáceres de Allende. Entonces eso me permitió tener una visión más global de la especialidad. En el 2009 gané el cargo por concurso full time en el Hospital Materno Neonatal, del cual hoy estoy a cargo. Estoy en esta gestión gracias creo que el camino que hice en la provincia, no solamente en la especialidad, sino en el área de hemostasia, ya que también soy jefa del área de hemostasia y hemoterapia del Instituto Modelo de Cardiología. Estoy haciendo docencia en la Tecnicatura de Hemoterapia en el Sindicato de Empleados Públicos, y el llegar a este camino con Andrea fue realmente un desafío, un agradecimiento, casualmente porque nos buscaron, pero creo que tratamos de abarcar no solamente la especialidad, sino hoy revalorizar la especialidad.
Conmigo nos acompaña el doctor Luciano y la doctora Ulma, que forman parte del Banco Central de Sangre. Les cedo la palabra. Doctor Luciano Slobodianiuk. Muy bien, Luciano Slobodianiuk, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo también hice la residencia en medicina transfusional. Soy pampeano originalmente, pero me vine a estudiar a Córdoba y bueno, me quedé. Hice la residencia en medicina transfusional mayoritariamente en la maternidad provincial. Roté obviamente por todos los hospitales, incluido el banco de sangre que ya existía. Y después trabajé como médico del staff del servicio de hemoterapia de la maternidad provincial en el área de inmunohematología hasta el año 2017, donde me trasladaron y empecé a trabajar en el Banco Central de Sangre, con diferentes roles, siempre dentro de la gestión, y ahora hace un año que estoy compartiendo gestión aquí con las doctoras. También hice un posgrado en gestión de administración hospitalaria, todo relacionado, bueno, a este nuevo rol de gestión, digamos. Así que, bueno, muy contento, a mí me gusta mucho la especialidad, no es muy conocida, como bien dijeron mis predecesoras. Dentro de la medicina, por ahí no se sabe muy bien de dónde sale la sangre, básicamente no te lo enseñan. Entonces, por ahí la gente que hace la residencia cae de casualidad. De hecho, estuvimos 6 años casi sin residentes ahora. Nosotros dos éramos la última generación de residentes. Así que, bueno, tenemos ganas de que se sume más gente, de a poco. Gracias. Doctor Luciano, impecable. Doctora Ulma Fesser, sus palabras, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias por la invitación también. Bueno, un placer estar aquí con mis compañeros y con todos ustedes. Mi nombre es Ulma Fesser, cordobesa, estudié medicina, luego hice un posgrado de clínica médica en el Hospital Nacional de Clínicas, y a partir de ahí ingresé a la residencia con mi compañero, el doctor Luciano, que venimos hace muchos años juntos. Tuvimos 3 años de residencia en ese momento, justamente por los pocos interesados. Ese año no había como exigencia absoluta hacer clínica médica. Hoy ya vuelve a ser una exigencia clínica médica para poder hacer medicina transfusional los 3 años siguientes. Los hicimos juntos en la maternidad provincial y sí, el último año se rotó en varios hospitales donde tuve también el gusto de ir al Hospital Córdoba con la doctora Carpaneto. Una vez que terminé mi residencia, el otro día ya empecé a trabajar en el Banco Central de Sangre de la provincia, hace casi 7 años, y bueno, y hace un año estoy trabajando con esta gestión, de la cual me siento muy orgullosa, muy a gusto, y espero que podamos avanzar mucho. Muchas gracias, doctora Fesser, muy amable por sus palabras. Doctora Carpaneto, usted como jefa del Departamento del Sistema Provincial de Sangre, ¿cuál es el rol y el objetivo que tiene dicho departamento? Bueno, lo más importante es tener en claro cómo está compuesto el Sistema Provincial de Sangre. Está compuesto por los servicios de medicina transfusional, ya sea públicos o privados. Está formado también compuesto por la planta de hemoderivados, por las asociaciones de donantes y las asociaciones científicas involucradas. Todos ellos componen lo que es el Sistema Provincial de Sangre. Y el departamento, el Sistema Provincial de Sangre, tiene la función, se encarga de todo lo que está relacionado con la sangre humana, sus derivados, sus componentes, y la función, el objetivo principal es garantizar sangre segura para toda la población, en toda la provincia de Córdoba. Para asegurar que la sangre sea segura para toda la población es muy importante fomentar la donación de sangre y capacitar al personal y bueno, estar siempre, digamos, pendiente de todo lo que son las habilitaciones de los distintos servicios, ya sea públicos o privados, y promover siempre lo que es aumentar cada vez más la cantidad de donantes voluntarios. Perfecto, doctora. Otra pregunta, ¿cómo es la relación de la institución con sus pares homólogos de otras provincias? Tengo entendido que hace unos días vino una comisión de misiones a hacer una visita. Sí, sí. Es muy interesante porque este sistema que nosotros tenemos en Córdoba también está presente en otras provincias. Entonces nosotros como departamento estamos comunicados con la Dirección Nacional de Sangre, con los representantes de todo lo que es los sistemas de las distintas provincias. Entonces, bueno, eso hace que los que se trabaja en el país, por ejemplo, para el Día del Donante de Sangre, se baja un lema, un objetivo que se trabaja en todas las provincias. Y sí, tuvimos la oportunidad de tener una comitiva de misiones hace poco,
y fue muy interesante el intercambio, así que bueno, si la pandemia nos lo permite, la idea sería poder viajar y poder participar de reuniones con otras provincias también, conocer la experiencia que tiene cada sector de hemoterapia en cada provincia. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Gómez, sería una pregunta similar. ¿Cuál sería el rol en la función del Banco Central de Sangre de la provincia en la comunidad? El Banco de Sangre de la provincia básicamente cumple con el rol de administrar y suministrar hemocomponentes a Córdoba Capital y a algunos lugares del interior. Nuestro objetivo como banco hoy es capacitar a nuestro personal. Pasó por varias etapas, perdón. Estas etapas cumplieron con marcos regulatorios, supervisión y capacitación de nuestro personal. Hoy el rol del banco no solo es tener un hemocomponente seguro, como bien dijo la doctora Andrea, sino también captar un donante y promocionar la donación de sangre, plasma y plaquetas. Creo que es un rol importante del banco y ser el nexo importante, no solamente con entidades públicas y privadas de capital, sino con el resto del país, porque somos básicamente un centro regional de hemoterapia, uno de los más importantes del país, obviamente con amplios objetivos para este 2021 que queda y 2022. Muchas gracias, doctora. Bueno, a raíz de esta pandemia es entendible, digamos, el rol y la función que cumplió el Centro de Plasmaféresis. ¿Qué nos puede decir con respecto al Centro de Plasmaféresis? El Centro de Plasmaféresis es un área del Banco de Sangre que tuvo un rol muy importante en el año 2020. Hoy por hoy forma parte importante y un eje importante en nuestra área de banco, igual que inmunematología. Hoy el rol del Centro de Plasmaféresis es recolectar plasma COVID-19, plasma postvacunal y plasma por vía de féresis para hemoderivados. En realidad, hoy también el rol del Centro de Plasmaféresis es captar la donación de plasma en un programa nuevo y un rol y un objetivo más que prospectivo para el área de féresis de nuestro banco, al igual que la donación de plaquetas. O sea que nosotros vamos a promocionar o tenemos el objetivo de promocionar y captar en la comunidad y tocar esa fibra de la comunidad para que se acerque a donar y que terminamos teniendo el porcentaje de donantes, no solamente de sangre, sino de plasma y plaquetas, que es el sueño de todo el mundo, el donante voluntario. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Luciano, le voy a llamar por el nombre que es más fácil para pronunciar su apellido. Doctor Luciano, usted es el responsable del área de hemodonación. ¿Qué significa eso y qué rol tiene? Bueno, la hemodonación en realidad es un gran desafío, es un área muy, muy importante. El banco de sangre, como bien dijo la doctora, es el centro regional de hemoterapia más importante de la provincia y uno de los más importantes del país. Hace 13, 14 años casi que funciona. Córdoba en eso fue pionera, como en muchas cosas de la hemoterapia Córdoba fue pionera. En una de ellas es la centralización, tener un banco de sangre central que provee a todos los hospitales públicos de capital y del interior. Y arrancó con un promedio de 7.000, 5.000 donaciones anuales a las 14.000 que tenemos hoy en día. El año pasado tuvimos 16.990 donantes. Eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero aún hay un desafío más importante, que no es solamente en Córdoba, sino que es a nivel nacional y mundial también, que es lograr que haya más donación voluntaria. Hoy en día el porcentaje de donación voluntaria es entre el 25 y el 30%, sigue siendo bajo, o sea que aún dependemos de esas personas que llegan al sistema de sangre porque tienen un familiar o un amigo o alguien que requiere una transfusión. Y dentro del rol de la hemodonación está eso, no solamente, porque si uno ve el esquema del banco de sangre, es muy sencillo, es donante, hemocomponente, básico. Pero a partir de eso se desprenden un montón de ramas y un montón de esquemas que son muy amplios, legales, técnicos, administrativos, y uno de ellos es conseguirse donante. El hemocomponente no se fabrica de ningún modo, a no ser que una persona venga a donar. Y la idea es esa, conseguir gente que venga por motus propio, es instaurar en la población la donación voluntaria de sangre como tienen otros países. Y esa es un poco la idea de la hemodonación. No solamente buscar y atender al donante de reposición que viene, sino salir a buscar donantes voluntarios, repetitivos, altruistas, que significa sangre más segura para los pacientes que después van a recibir las transfusiones. Y eso está enmarcado dentro de la hemodonación y eso es lo que hacemos día a día. Por redes sociales, saliendo a hacer colectas externas de sangre, porque no solamente sacamos sangre dentro del marco del hospital San Roque Viejo, sino que hacemos colectas en el interior de la provincia, en diferentes instituciones de acá de Córdoba. Salimos a buscar el donante para facilitarle
y para que acceda de alguna manera al sistema de donación. Y hay mucha gente que no puede donar, pero aunque sea esa gente, que busque un amigo, que busque un familiar, o que sepas de qué trata la hemodonación. Es difícil, porque incluso nosotros que hemos estudiado medicina, a veces ni siquiera sabíamos de dónde salían los hemocomponentes, porque no enseñaba. Imagínate cuán difícil es llegar a la población. Pero me parece que la hemodonación y la provisión de hemocomponentes es un tema de salud pública muy importante, porque todo lo que se realiza en medicina depende de que haya hemocomponentes. Desde un accidente hasta una persona que tiene cáncer, una embarazada, es muy amplio el espectro al que damos cobertura. Por eso es muy importante la hemodonación. Luciano, ¿cuál sería la razón o cuál crees que sería la razón por la cual cuesta que haya donación altruista o que los donantes o las personas se acerquen a donar sangre? Yo creo que es porque desinformación, en primer lugar, no estamos acostumbrados por ahí a que accedemos a la donación de sangre cuando la mayoría de la población en general accede a la donación de sangre cuando tiene un familiar o un amigo, o cuando escucha o ve en alguna red social que alguien está pidiendo dadores. Entonces ese es su primer contacto con la donación de sangre. Nosotros usamos eso para que esa persona que vino por primera vez para donar para un familiar, luego vuelva como donante voluntario. Tratamos de convertir el donante de reposición en donante voluntario. Pero en general yo creo que es eso, es una desinformación. Es un trabajo de años, a otros países le ha llevado mucho tiempo. Entonces creo que es un trabajo que desde el Estado debemos asumir, de a poco ir capacitando desde pequeños a los niños, para que tengan, así como la donación de órganos por ahí está un poquito más instaurada en Argentina, pase lo mismo con la donación de sangre, porque si no se acercan donantes, no va a haber hemocomponentes. Entonces, creo que la desinformación es uno de los elementos fundamentales por ahí. No se le da publicidad, no escuchás hablar de la donación de sangre en general, como por ahí puede pasar en otros países. Perfecto, muchas gracias, Luciano. Doctora Fesser, como responsable del área de distribución, ¿cómo sería la relación del banco de sangre con las instituciones quienes proveen dichos productos? Bueno, un poco para continuar lo que decía el doctor Slobodianyuk, nosotros estamos en el otro extremo de esta cadena, de esta gran fábrica, de esta gran empresa que es el Banco Central de Sangre de la provincia. Digo empresa porque cuidamos al donante, que queremos fidelizarlo, conservarlo, atraerlo, pero también tenemos que cuidar a las instituciones a donde van los hemocomponentes, que también son de alguna manera nuestro cliente, a quien debemos brindarles un servicio de calidad a tiempo, ¿sí? Sangre segura. Entonces, bueno, el Banco Central de Sangre más o menos cubre nuestro banco a 30 instituciones, tanto en capital como interior. Muchas son públicas, también tenemos, la provincia ha hecho convenios con instituciones privadas, y no solo con eso, sino también proveyendo hemoderivados. Entonces, el área de distribución es un área clave, central, porque no es simplemente que una institución solicita plaquetas, plasma, glóbulos y nosotros mandamos. No. El área de distribución implica conocer qué stock manejo yo, qué stock manejan las otras instituciones. Implica conocer las fechas de vencimiento, porque yo también, como es un recurso escaso, como bien decía el doctor, tenemos que redistribuir. Sobra allá, lo llevo allá, hay una urgencia. Tengo que conocer de patologías, porque tengo que saber qué voy a mandar a una maternidad, qué voy a mandar a un oncológico, qué voy a mandar ante un operativo de trasplante. Y por otro lado, hay una realidad que todos nos podemos dar cuenta, y es un gran crecimiento poblacional, la complejización de la medicina con diferentes actividades como el área de trasplante del Hospital Córdoba, y sigue siendo el recurso escaso. Necesitamos atraer donantes. Entonces, el área de distribución cumple todo ese rol. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo necesitan? ¿Cuándo lo necesitan? Y no solamente al hemocomponente, porque el Banco Central de Sangre también provee servicios, gracias a su departamento de inmunohematología, ante casos complejos y difíciles, un área de referencia. También brinda servicios en el área de irradiación de hemocomponentes. Nosotros tenemos uno de los equipos más importantes del país, donde se irradian plaquetas y glóbulos que se utilizan en ciertos casos puntuales, pero son circunstancial que se haga este procedimiento, y brindamos ese servicio también a muchas instituciones privadas que obviamente no tienen esta maquinaria. Entonces, y también el área de distribución implica hemoderivados. El banco es un lugar que actúa como ente recolector de plasma de otras instituciones y también generador de plasma. Plasma, como bien decía la doctora Gómez, plasma COVID, plasma postvacunal y
plasma de todos los donantes. Gracias a eso se fabrican diferentes medicamentos y es una verdadera industria. Y el Banco Central de Sangre de la provincia hace soporte a eso. El equilibrio entre los donantes que llegan, los requerimientos transfusionales de tantas instituciones, que inclusive el banco tiene que cubrir un montón de instituciones, pero en el interior hay muchas localidades que pueden extraer sangre, pueden tener su propia provisión, pero generalmente hay un desbalance entre lo que ellos consiguen y sus requerimientos. Y ahí también el Banco Central de Sangre sale a dar soporte. Todo ese conocimiento son 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, porque así lo exige. Como siempre decimos, no existe ningún quirófano ni ninguna unidad de terapia intensiva que pueda existir en la provincia si no hay un servicio de medicina transfusional dándole soporte. Muchas gracias, doctora Fesser. Para la doctora Carpaneto, ¿cuál cree usted que sería el motivo por el cual no hay tantos especialistas en medicina transfusional en la provincia? Y bueno, creo que un poco lo que hablábamos recién. En la facultad no nos enseñan mucho de lo que es la medicina transfusional. Cuando uno se recibe como médico, se recibe con un estetoscopio. Cuando uno llega a la especialidad de hemoterapia, le dan una liga para que saque sangre. Entonces es un cambio muy rotundo de la imagen que uno tiene del médico. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos enseñan un montón de técnicas y a veces para el médico es difícil de comprender esta diferencia, digamos, entre la facultad, entre todo el razonamiento que traemos como estudiantes de medicina, y llevar todo eso a una mesada, ¿no es cierto? Creo que ese es el desafío. Es muy interesante la especialidad, depende cómo uno la desempeñe, en qué lugar se desempeñe y qué horizonte le busque la especialidad. Por supuesto, si uno no sé, se dedica solamente a entregar una bolsa de sangre, la especialidad no tiene ningún sentido. En la medida que uno empieza a valorar a los pacientes, involucrarse con los distintos diagnósticos, a participar en los distintos equipos de trabajo de una institución, la medicina transfusional es algo hermoso. La medicina transfusional dentro de las instituciones se ve también como un servicio de tipo transversal. Así le llaman, porque estamos relacionados con todos los servicios. Entonces nuestra tarea termina siendo sumamente interesante. Realmente es hermosa la especialidad y nos puede abrir puertas para un montón de subespecialidades dentro de lo que es la hemoterapia. Eso también es importante decir, no es que uno hace hemoterapia y sabe todo, para nada. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en todo lo que es transfusiones en pacientes quemados y bueno, es un desafío totalmente distinto, que no lo vas a ver, no es lo mismo una paciente embarazada que un paciente quemado o que una cirugía cardiovascular o un trasplante hepático. Entonces, hay colegas nuestros, creo que nosotros no, ninguno, que hacen, por ejemplo, transfusiones intraúteras. Entonces, bueno, dentro de lo que es la especialidad de hemoterapia se puede uno subespecializar también en otras áreas. Gracias, doctora Carpaneto. Para la doctora Gómez, con respecto al centro de plasmaféresis, aparte de lo que decía la doctora Fesser, de plasma, digamos, de pacientes recuperados, también en algún momento se comentó también de hacer aféresis de pacientes recuperados de fiebre hemorrágica argentina. ¿Puede ser correcta esa información? Sí, es correcta, Ramón. Actualmente el centro, nuestra área de féresis, tiene un rol importante no solamente como ente recolector de plasma, sino tiene un pilar importante en la parte asistencial de los pacientes. Estamos recolectando plasma de fiebre hemorrágica argentina y el área nuestra de féresis está yendo a ciertos lugares del interior de Córdoba a hacer plasmaféresis terapéutica. Por ejemplo, la semana pasada el equipo viajó a Belleville con un paciente con una neuropatía de tipo Guillain-Barré, en un paciente de 35 años, y fueron los chicos a hacer el procedimiento, o sea, el esquema de procedimiento. Esta nueva práctica o esta nueva pilar que tiene el área nuestra de banco nos permite exponer, como bien decía la doctora Andrea, no solamente al hemoterapeuta como un trabajador de laboratorio, sino con una impronta en la parte clínica y un soporte clínico y ser importantes interconsultores, que en realidad es la apertura que tiene el banco en esta gestión, hablar con nuestros equipos de trabajo que están en otros hospitales, pero a modo de interconsultor, y darle esa arista diferente al que trabaja en un banco, porque tiene que ver con la medicina transfusional. Eso es como
como planteaba recién Andrea, el giro que uno le puede dar a la especialidad es el giro, no solamente el diagnóstico de situación donde se desenvuelve, sino los pilares en los cuales quiere hacerlo. Yo de hecho no hago anticoagulación agar, hago trombofilia, soy referente de sangre de cordón umbilical del Hospital Garrahan, no sé que el giro de la especialidad lo da cada uno también. Como podemos quedarnos en una mesada y solamente son unos meros transfusores, pero me parece que el matiz que tiene la especialidad es de poder salir al paciente. Entonces, acoplar las dos partes que tiene la hemoterapia, la parte práctica y la parte asistencial de la hemoterapia. Perfecto, doctora. También, digamos, como observación, tengo entendido que son los que están los responsables, por así decirlo, de hacer plasma rico en plaquetas, no solamente para el tema estético, sino también tengo que en pacientes de cirugías traumatológicas, en reemplazo de caderas, reemplazo de rodillas, que ha funcionado muy bien esa técnica. Plasma rico en plaqueta, bueno, acá tengo una experta mejor que yo, pero bueno, nosotros hace 2 años en el Instituto Modelo de Cardiología estamos trabajando en traumatología con plasma rico en plaqueta. Está bien, es algo compartido con un médico cabecera, que en este caso sería traumatología, con excelentes resultados en patologías que, bueno, quizás a veces tengan una arista quirúrgica, pero en realidad tiene buenos resultados, no solamente en traumatología, sino en úlceras tórpidas diabéticas, bueno, hay muchas aristas que tiene la indicación de plasma rico en de plaquetas, no solamente en estética, igual que también subderivados del plasma rico en plaquetas, que es cola de fibrina, etcétera. Para el doctor Luciana, del área de donación, tengo entendido que uno de los temas también muy importantes es el tema de los socios del banco de sangre que tienen un seguro. ¿Cómo sería ese sistema? Si nos puede explicar, por favor. Bien, en realidad el sistema de seguro de sangre siempre había existido, existe en muchos bancos. En la provincia de Córdoba ya hace unos 3 años aproximadamente que está por una resolución. Y es de alguna manera retribuirle a ese donante voluntario, es su donación, y también una manera de seducir de alguna manera al donante de reposición, ofreciéndole en su próxima donación puede acceder a un seguro de sangre para él y su grupo familiar a cargo, digamos. Realizando 2 donaciones al año, se lo ingresa dentro de un listado, se le da un carnet, se le da toda una serie de papeles, y ese donante o su familiar a cargo que le haya puesto, cuando está necesitando algún hemocomponente, tanto en la parte pública como en la parte privada, se le provee de ese hemocomponente. Lo hacemos a diario, la doctora sabe muy bien porque ella está en la parte de distribución. Hay pacientes del Hospital Allende, del hospital privado, no viene el caso, de muchas instituciones privadas en las cuales llamamos, hablamos con los jefes de servicio, coordinamos la entrega de ese componente, le damos la respuesta a ese gran favor que hace el donante voluntario en ir y donar 2 veces al año al banco de sangre desinteresadamente. ¿Ya? Por suerte hay mucha gente que no va a necesitarlo próximamente, pero tiene asegurado de alguna manera de que si el día de mañana él o alguno de sus familiares que puso a cargo necesita sangre, no tiene que salir a buscar en esa situación tan desesperante de tener una emergencia, salir a buscar donantes, que eso lleva también a que muchas veces se busquen donantes que van obligados y demás, toda esa situación fea del donante de reposición que vemos a diario, ofreciendo ese seguro de sangre se ahorra ese paso. Y a mí me parece muy importante y es una manera también de seducir de alguna manera a que haya más donantes voluntarios. Es así básicamente. Justamente, doctor Luciano, me dio pie a otra pregunta. De hablar de los donantes que a lo mejor van rentados u obligados. ¿Cuál es el riesgo de que esas personas vayan a donar sangre? El riesgo es altísimo porque aquel donante que va de alguna manera obligado o que ha tenido, bueno, o ha recibido algo a cambio por ir a donar, es un donante que no está siendo sincero desde entrada, digamos. El donante cuando llega se lo recepciona y pasa por una entrevista médica donde se le hacen una serie de preguntas, él tiene un cuestionario para rellenar y bueno, existen riesgos inherentes a una transfusión, porque estamos hablando de un hemocomponente que es sangre humana, digamos, es un componente biológico, y por más que nosotros hacemos todo tipo de estudios y el hemocomponente que ofrecemos es de la mayor calidad posible, existen limitaciones técnicas. La sangre 100% segura existe gracias a una combinación de métodos. Y uno de esos es la entrevista médica y la entrevista con el técnico y el médico que lo recibe. Entonces, la persona por ahí que va obligada a donar, que no sabe le van a preguntar, responde todo que no, implica un riesgo, más allá de que tiene varias etapas en las cuales la persona puede de alguna manera autoexcluirse. La última es la autoexclusión, que de una manera privada la persona puede poner que su sangre no sea usada porque la considera un riesgo. Aún así, nos hemos encontrado diariamente con donantes que están obligados a donar porque no le quieren operar el familiar. Es una situación muy compleja la del donante de reposición,
triste también, porque por ahí la persona está con el familiar internado, está con toda esa situación y tienen que ir a donar y que le digan que no puede donar por alguna condición que puede ser momentánea, como una cirugía que se haya hecho hace un tiempo atrás o una medicación, es muy traumatológico para la persona. Entonces, el donante de reposición es un riesgo, pero lamentablemente hoy en día no podemos hablar de que no vamos a depender de los donantes de reposición porque es el 70% de los donantes que tenemos. Entonces, parte de la función que tiene el banco hoy en día es asegurar la calidad de ese componente a través de eso. Un buen interrogatorio, buenos métodos de laboratorio, fraccionamiento, todo para entregar un hemocomponente que sea lo más seguro que se pueda. Pero siempre la donación voluntaria, altruista, desinteresada, de una persona que va a donar porque quiere hacer un bien, es mucho más fácil que un donante que se vio obligado a ir porque si no, no lo operan el familiar o porque le pagaron o lo que sea. Creo que ahí radica la importancia de por qué deberíamos tener una donación 100% voluntaria, aunque sea un 80% voluntaria, algo utópico, pero llegar cada vez más. En estos años que tiene el Banco de Sangre, nosotros dos estamos hace más tiempo y hacemos estadísticas, va aumentando lentamente ese porcentaje de donantes voluntarios. De un 5% cuando abrió el banco a tener un casi 30%, es un trabajo diario de salir a buscar donantes al interior, de salir a hacer publicidad, de hablar con prensa, ya sea del ministerio, del gobierno, buscar salir en algún medio, en alguna radio. Es un trabajo de hormiga que vamos haciendo día a día, pero va teniendo de a poco su fruto. Creo que si tuviese más apoyo, de alguna manera más difusión, sería mucho más fácil para todos los bancos del país, no solamente el nuestro. Gracias, doctor Luciano. Para la doctora Fesser, justo la doctora Gómez nos dio pie que nos puede explicar el tema del plasma rico en plaquetas, doctora. Pues bueno, en realidad esto mucho en el banco, bueno, sí, hacemos plasma rico en plaquetas, con otra función, ¿sí? Obviamente tiene un montón de utilidades, es un procedimiento viejo, no es algo nuevo, ahora está de moda, pero en realidad esto tiene varias décadas de utilización. Allá comenzó por Francia y España hace más de 2 décadas y media. Los odontólogos fueron muy precursores en la utilización del plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina, como a ellas les gusta más llamarlo. Tiene unos cambios, pero técnicos no importa. Y bueno, y de poquito fue creciendo. Sí deberíamos hablar de la regulación, de quién lo realiza, de cómo lo realiza, de cuáles son las técnicas de asepsia, de antisepsia y los descartables que se utilizan. Que en eso, bueno, supongo que en algún momento saldrá la legislación para que no en cualquier lugar, ni cualquier persona no capacitada, porque hace un curso de 4 o 5 horas y se compra una centrífuga, arranque con la tarea, aunque sea para estética, no tiene nada que ver, porque es tan importante como para curar una úlcera corneal, o una úlcera diabética, o un gran quemado. Es igualmente, es tejido biológico, es un cultivo, es un caldo de cultivo y debería estar fiscalizado con un poquito más de atención para mi gusto. Doctora. Sí, en realidad todas las actividades que nosotros hacemos están reglamentadas. Hay una ley nacional de sangre y una ley provincial de sangre. Justamente el departamento está encargado de las habilitaciones. Nosotros también a veces recibimos denuncias y, bueno, vamos a fiscalizar esos laboratorios o esos lugares que hacen estas prácticas para asegurarnos que, bueno, que no vaya a haber un daño para el paciente. Está también dentro de nuestra tarea. Y tenemos, hay un protocolo que se hizo, muy pocos lo conocen, pero hay un protocolo que se hizo hace 1 año y medio más o menos, y se ha puesto en funcionamiento, por ejemplo, en los hospitales públicos. O sea, en los hospitales públicos se está trabajando en varios lugares para brindar este tratamiento también a los pacientes. Pero bueno, como dice la doctora Fesser, todo tiene que ser supervisado, todo lo que tiene que ver con la sangre humana tiene que ver con nosotros, con los hemoterapeutas. Entonces, todo lo que es la extracción de la muestra, la preparación, ver si ese paciente es apto o no para hacer el tratamiento, está relacionado con un médico hemoterapeuta. Y como también, obviamente después tenemos otro médico que es el de cabecera, que es el que va a hacer la aplicación o el que va a llevar adelante el resto del tratamiento. Pero es muy importante decir eso porque es una práctica, como dice Ulma, que ahora se usa en muchos lugares por moda y bueno, puede traer, digamos, bien hecho, es un tratamiento que tiene muchos usos, pero si no se hace así, tiene mucho riesgo para el paciente también.
Gracias, doctora. Sacando un poco del contexto de ese tema, tengo entendido que el departamento en este último tiempo ha hecho provisión de equipamientos nuevos, bien digo, a varias instituciones del interior, de centrífugas, agitadores de plaquetas y pipetas también, que parecen cosas pequeñas, pero son para el hospital interior, son sumamente útiles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la idea, el objetivo uno de los objetivos que yo tengo es que toda la población de la provincia de Córdoba tenga acceso a una misma sangre segura, no que eso esté centralizado todo en capital. Entonces, bueno, vamos escuchando las necesidades que tiene cada una de los hospitales. Eso también incluye viajar y visitarlos, no solamente por el tema de las habilitaciones, sino para ver qué necesidades tienen. Y bueno, como la aparatología tiene un desgaste, entonces vamos viendo qué se puede ayudar, cómo se puede reemplazar. Así que, bueno, en la medida que uno puede, va haciendo eso. También me parece interesante, dentro de lo que, cuando empecé la gestión, había muchos hospitales que habían sido designados como COVID, entonces no estaban atendiendo a donantes de sangre. Y desde Capital tenían que proveer sangre casi todo el interior. Entonces parte de la gestión fue empezar a activar estos servicios, lo cual implica recorrer y hablar con la gente, ver qué le pasó después de toda esta pandemia y ver qué es lo que necesitaban para poder volver a atender a esos donantes. Esto que decía Luciano es muy importante, pero durante la pandemia también se complicó y se perdió mucho. Bueno, como se perdieron tantas vidas, digamos también con el tema de la donación, todo este trabajo que se venía haciendo, también se detuvo. Imagínense en el interior, donde hubo un lapso de un año donde nadie donó sangre, hay que salir a buscar esos donantes otra vez y poder armar las estructuras. Los servicios de hemoterapia fueron muy buscados y muy solicitados en cuanto a que colaboremos, por ejemplo, con el tema de las heladeras, del frío, para todo esto lo que es vacunación también. Entonces, bueno, fue todo un trabajo volver a armar todos los servicios. Gracias, doctora. Para la doctora Gómez, usted hace un momento nos habló dentro de su vasta experiencia, su experiencia con el tema de muestra de cordón umbilical, si mal lo entendí. ¿Qué nos puede explicar con respecto a esa situación? Bueno, hace varios años la provincia necesitaba que algún hospital fuera ente recolector de sangre de cordón. Esto ya data de más o menos 10 años. Y cuando se me planteó desde dirección de mi hospital si yo lo quería hacer, yo acepté. Me conectaron con el Garrahan, me capacité 4 años y el materno neonatal es actualmente uno de los hospitales en los cuales es referente en Córdoba de la colecta de sangre de cordón umbilical para aquellos pacientitos que tienen una patología oncohematológica. En realidad en ese momento se planteó hacer un proyecto con el departamento de sangre de que no solamente la maternidad neonatal, sino la provincial y todos aquellos hospitales públicos que tuvieran obstetricia y neonatología se acoplaran al proyecto. No tuvimos éxito. Entonces, en ese momento era plantearse si éramos un hospital con un programa relacionado o un programa no relacionado como banco público. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hospital iba a actuar como recolector público sin tener un paciente de por medio con una patología oncohematológica, sino como hoy es la donación de sangre. Ese proyecto no se concretó, entonces el hospital firmó el convenio para los donantes relacionados. O sea, todo pacientito internado en el hospital infantil, hospital de niños o cualquier entidad pública que tenga oncohematología en pediatría y tiene una mamá embarazada y el pacientito, según el diagnóstico, tiene la chance de ser un receptor de sangre de cordón, bueno, se hace la recolección vía Hospital Garrahan en Cucay en el Hospital Materno Neonatal. Con respecto a eso, ¿cuáles fueron los resultados con respecto a me imagino, obviamente hablando del desconocimiento, que es algo sumamente complejo, ¿y cuál ha sido el resultado de esa experiencia? Fue excelente, para nosotros como equipo fue excelente, tratamos y fue como monitorizar todo en una forma más consensuada, más en grupo, porque se buscó en ese momento un grupo de obstetricia que atendiera a estas pacientes, porque estas pacientes no eran únicamente de hospital público, sino de parte privada.
Entonces se generó una logística de trabajo en el cual muy poca gente trabajaba con estas pacientes, tenía la atención integral del embarazo conjuntamente con su obstetra en la parte privada, se planteaba la forma de terminación de ese embarazo y el Hospital Garrahan cumplía en mandarnos toda la documentación, la caja vía Aerolíneas Argentinas y se recolectaba. Este año hemos tenido 2 colectas de cordón, el año pasado 5. Va dependiendo de los pacientitos. La época de pandemia, pese a todo esto, teníamos una excepción con aerolíneas. Bueno, se pudo hacer, fue el temor también del Hospital Garrahan que no se pudiera hacer por la pandemia, pero lo pudimos hacer. O sea, lo importante es recolectar. Después, con todos los estudios genéticos de HLA, bueno, después se verá si es candidato o no, pero bueno, en realidad sí se hace. No lo suspendimos pese a pandemia. Excelente, doctora. Muchas gracias. Para el doctor Luciano, hablaba justamente del tema de la difusión, del tema de la hemodonación. ¿Hay algún tipo, los medios en general, ponen algún tipo de resistencia? Hablo también, digamos, de curiosidad, porque por lo general los medios masivos de comunicación, particularmente televisión, por lo general los segundos, digamos, son pagos, digamos, y requieren, digamos, un costo. ¿Son receptivos al hecho de hacer propaganda, de estimular la hemodonación? Depende la época, depende del tiempo. Es complejo también, te digo, porque por ahí soy el que más sale a hablar, me ha tocado varias veces, igual que la doctora. Los medios se acercan bastante, pero por ahí necesitan que desde algún lugar los convoquen. Es así en la diaria, no vienen de modo propio, se acercan algunas veces, pero no, es más difícil llegar a grandes medios de comunicación. Ese es por ahí la brecha que tenemos para lograr algo. Nosotros, cada vez que vamos a hacer colectas al interior, vamos a muchas localidades, llaman de radios, medios de televisión locales, con muy buena predisposición, sin que nadie lo llame, porque es algo para su comunidad, para su población. Pero por ahí en Córdoba Capital es un poquito más difícil acceder a grandes medios de comunicación y sabemos por experiencia propia que para llegar a más gente hace falta estar en medios de comunicación más importantes y la verdad que por ahí es complejo el tema. Nosotros lo que hacemos siempre es a través de prensa del ministerio o prensa de gobernación, difundir las actividades que nosotros realizamos y son ellos por ahí quienes convocan a grandes medios a que se acerquen al centro de plasmaféresis o al banco de sangre para realizar una nota. Nosotros estamos súper predispuestos. Obviamente contamos con personal nuestro que se encarga de redes sociales, de convocar donantes, de subir videos, fotos. Es una actividad como manual, digamos, que hacemos artesanal nuestra. Pero por ahí los grandes medios sí se acercan, pero necesitan como un empujoncito para venir, digamos. Pero igual estoy muy agradecido porque cada vez que vienen, cuando había decaído un 60% la donación de plasma, tuvimos un mes con las doctoras saliendo donde podíamos, sinceramente, te voy a decir. A las 5:30 de la mañana ya estábamos en alguna radio y aumentó muchísimo, la gente se acercó. Entonces eso quiere decir que la gente si sabe, si le llega el mensaje, la gente se acerca y dona. Entonces por eso es tan importante, que nos ayuden. Perfecto, gracias, doctor Luciano. Para la doctora Fesser, como responsable del área de distribución, obviamente usted lo sabe mejor que nadie, un hemocomponente crítico son las plaquetas. No solamente por el tema de las cantidades, sino por el corto periodo, digamos, en cuanto a su vencimiento. ¿Cómo es la relación de la institución con la parte privada, por ejemplo? Si hay algún tipo de intercambio o relación para que ese hemocomponente tan crítico no se desperdicie, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, no estamos todavía en la etapa que se desperdicien plaquetas. Esperamos en algún momento llegar a tener un stock que nos permita algún tipo de intercambio más asiduo, más frecuente. En realidad, pero sí existe una especie de convenio de reciprocidad, de respeto y de trabajo mancomunado con cualquier institución público-privada de la provincia. Siempre lo primero es la vida. Hace este fin de semana tuvimos un procedimiento de trasplante en un hospital que pertenece al sector privado y la provincia, por supuesto, salió a colaborar con todas sus plaquetas y vació sus agitadores y así vamos a seguir haciéndolo. Pero sí, gracias a Dios también trabajamos en esta gestión enfatizando mucho en el donante de plaquetas por plaquetoféresis. De esa manera, nosotros podemos hacernos de un stock más grande, a pesar de que por ahí la cantidad de donantes no son las suficientes para los requerimientos de todas las instituciones, pero a través de plaquetas por plaquetoféresis podemos cubrir más cómodamente
las necesidades. Estamos hablando que todas estas actividades que conversamos las hacemos entre 40 y 50 personas que forman parte de esta empresa, pero también tenemos la suerte de trabajar conjuntamente con el Departamento Provincial de Sangre, que se encarga de ayudarnos a armar las colectas. Nosotros viajamos entre 3, 4 y hasta 5 veces por semana entre el área de plasmaféresis y el área del Banco Central de Sangre propiamente dicha, al interior, por ejemplo, a captar donantes en estas actividades de colectas externas. Y bueno, esos son todos trabajos que realizamos para poder tener el stock que necesitamos, tanto de plaquetas, glóbulos o plasma. Como bien decía doctora, en el caso particular y puntual que comentó recién del trasplante en la institución privada, entonces es para sacar algunos mitos, digo que no hay una rivalidad parte pública-privada, sino al contrario, una complementariedad, si cabe el término. Sí, por supuesto que sí. Además, somos tan poquitos las personas que trabajamos en hemoterapia, y ojalá esto cambie para alguna otra charla, que todos nos conocemos en el fondo y todos sabemos lo que significa un hemoterapeuta defendiendo a un paciente en un momento crítico. Por consiguiente, la verdad que la colaboración entre todos es real, existe, así debe ser. Muchas gracias, doctora Fesser. Doctora Carpaneto, ¿algunas palabras, algo que quiera comentar que no le hayamos podido preguntar? ¿Algo que quiera comentar? Sí, me parece interesante decir que todo servicio de hemoterapia tiene que estar dirigido por un médico. Eso es lo que se pide para las habilitaciones. Nosotros en Córdoba tenemos actualmente en el sector público, somos 31 profesionales los que trabajamos, los especialistas, solamente 31. Y bueno, hay unos 33 servicios de hemoterapia en el sector público. Y en total, entre la parte pública y privada, son unos 202 servicios de hemoterapia más o menos, los cuales hay que recorrer y habilitar. ¿Qué les quiero decir? Que estamos en una situación media complicada, por eso tratamos de dar a conocer nuestra especialidad, tratar de apoyar mucho lo que es la capacitación, y ahora han ingresado 3 residentes, así que, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que ellos se queden, porque realmente necesitamos más especialistas. Como les dije, somos 31, pero no todos tienen la vocación de jefe. A lo mejor dentro de lo que es la hemoterapia se han dedicado a otro sector, digamos, de la hemoterapia. Son súper especialistas en alguna área. Entonces, bueno, no todos están dispuestos para una jefatura, una dirección técnica de un servicio. Así que esas cifras también se las quería dejar porque me parecían interesantes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Con respecto a la formación que acaba de decir, ¿los futuros médicos especialistas en medicina transfusional en cualquier hospital pueden hacer la residencia o hay lugares específicos para su formación? Claro, como el plan de residentes ha estado suspendido, digamos, porque no había inscriptos, estamos retomando algo que somos muy poquitos, entonces no podemos mandar uno a cada lugar. Pero bueno, estamos trabajando con el doctor Metrevián, con capacitación y docencia, para ver cuál es el mejor plan de formación de los residentes. Estamos, digamos, abiertos a lo que los residentes pueden llegar a necesitar, pero en este momento se están formando todo lo que es el año de clínica médica, lo están haciendo en el Hospital Misericordia, y la parte de la especialidad está en la unidad hospitalaria, es la maternidad provincial, que es el lugar histórico de formación. Todos nos hemos formado ahí en algún momento en la maternidad provincial. Es un hospital que cuenta con médicos especialistas que puedan aseguran la formación y el acompañamiento durante las guardias. Así que, junto con el doctor Jorge Culazo, estamos trabajando con todo lo que es la residencia de los futuros especialistas. Doctora Gómez, ¿algunas palabras finales que quiera decir? Bueno, como cerrando esto, y no solamente agradecer que nos hayan invitado, sino poner una puesta en valor a la especialidad, que me parece que es una especialidad hermosa, con muchos matices, que depende de nosotros, los hemoterapeutas ya formados, en cultivar esa semilla para que los futuros hemoterapeutas les guste la especialidad y que le busquen esa fibra bonita que tiene, no solamente en la práctica, sino en la asistencial. Tratar de que la especialidad, el banco de sangre, con todo lo que hoy producimos,
tenga mayor promoción, que se genere un equipo de promoción para captación de donantes, que sería lo óptimo que tendría que tener el banco de sangre, porque me parece que la educación y sembrar la semilla en la población, eso hace que nosotros tengamos donantes, pero eso requiere tiempo. Y quizás el técnico hoy cumple múltiples facetas igual que nosotros los médicos, y la dedicación que hay que dedicarle a la enseñanza y a la promoción es muy linda, es espectacular, pero tiene que ser gente que no se dedica a decir, bueno, tengo que hacer un componente, tengo que preparar una prueba de compatibilidad. Me parece que los equipos de promoción en centros regionales son realmente valorables, son necesarios, son casi obligatorios de que existan, como el médico hemoterapeuta, el técnico en hemoterapia formado, y un pilar importante, tener en cuenta la capacitación de los equipos de trabajo y el feedback que tenemos que tener con nuestros colegas. Eso creo que es primordial. Gracias, doctora. Doctor Luciano, ¿algunas palabras? Bueno, agradecer la invitación, me parece muy importante la difusión de nuestra especialidad, como dijeron mis colegas. Yo quiero agradecer primero a las 14.435 personas que se acercaron este año al banco de sangre, al centro de plasmaféresis y a las colectas externas a donar sangre, plasma o acercarse de alguna manera. Pasaron por nuestros consultorios esa cantidad de personas. Agradecerles a ellos porque sin ellos toda la salud pública de Córdoba no hubiese funcionado, no seguiría funcionando. Así que agradecerles a ellos. Invitar a todas las personas que estén viendo esto en este momento a que donen sangre, a que donen plasma o que difundan el mensaje que queremos transmitir de la donación. Y después agradecer a las personas que trabajan en el banco de sangre, que es un equipo de aproximadamente 60 personas, desde el administrativo, el chofer, el técnico, el médico, el servicio general que sirve el desayuno, todos los que están en esta cadena, y a instituciones como el Laboratorio Central de la Provincia, que es quien nos realiza los estudios de serología para que nuestra sangre sea segura, al Laboratorio de Inmunohematología, y a todas las personas que se han acercado de alguna manera y transmitir ese mensaje. La sangre sin la población no existe, no la podemos fabricar, así que dependemos de la voluntad de las personas. Gracias, doctor Luciano. Doctora Fesser. Bueno, yo para también agradecer, por supuesto, y esto es una reflexión personal. Creo que esta especialidad va a ser más conocida y va a ser más valorada desde un residente en adelante. También cuando tenga un reconocimiento económico parecido a otras especialidades, en primer lugar. Eso por un lado sí lo quiero decir. Y por el otro, compartiendo lo que dice mi compañero, agradecer a esas 15.000 personas, agradecer a todo el equipo que trabaja. Nosotros trabajamos, como siempre digo, 24/7. Y a este equipo nuevo que se ha conformado con una visión diferente, más empresarial quizás, y trabajo mancomunado de mucha ida y vuelta de información en un marco de respeto, y proponer que algún legislador, algún concejal, haga algún plan para los jardines de infantes, las escuelas primarias, de lo que significa la donación de sangre. Hay jardín de infantes y colegio primario. Muy buena idea, doctora, muy buena idea. Sí, doctora. Voy a apoyar mucho lo que dice la doctora Ulma. Somos un equipo y tenemos todos los mismos objetivos y vamos para la misma dirección. Con respecto a la remuneración económica, me parece que es importante porque cuando uno empieza a ser residente no alcanzan los costos para mantenernos, y más ahora. Me parece que nuestra especialidad hace mucho tiempo que pide lo que otras especialidades han tenido, y nosotros no solo somos un recurso humano crítico per se, lo somos, no hubo especialista por mucho tiempo. Hoy tenemos residentes, no sabemos cómo vamos a terminar, porque por ahí quedan en el camino y eso sería tristísimo. Somos los que estamos, somos pocos, y realmente los que estamos hacemos un esfuerzo sobrehumano para llevar adelante un servicio, un banco de sangre, de cualquier hospital, ya sea de capital o del interior. Y me parece que eso tiene que ser visto. Pues somos la especialidad escondida, pero la especialidad que tiene que salir a la luz. Eso por un lado. Y con respecto a los jardines infantes, uno nunca es profeta en su tierra. Yo estoy convocada en marzo para trabajar en una escuela en Salta, con la promoción de la Felicitaciones, vocación. doctora, pero muy bien. Entonces me parece que es una cuestión de simplemente empujar y se tiene. Y bueno, gracias. Doctores, muchas gracias por su tiempo, gracias por todas las dudas que nos han sacado, lo que nos han contado, iluminado, porque hay un montón de cosas que desconocíamos. Así que bueno, antes de despedirlo, que la palabra final acá con el estimado doctor.
Bueno, muchas gracias por la presencia. Les voy a entregar el libro de acta, que es habitual en cada una de las reuniones de los martes, que nos dejen un mensaje, como todos los que han participado de nuestras reuniones. Pedirle al doctor Luterini y a la doctora Garbales que les hagan un presente en nombre de todos los integrantes de la agrupación, ¿sí? Recordarles también que hoy la reunión se vio por el Meet para la agrupación, por el Instagram para el público en general, y va a estar grabado también en YouTube, ¿sí? El vivo en Instagram y en el YouTube. Lo pueden volver a ver. Muy buena la promoción de la especialidad. Fue muy claro. Los comentarios de las distintas redes que estuvimos viendo son buenos. Se han sumado varios de los colegas de los distintos hospitales. Y bueno, agradecer la presencia de los compañeros que están presentes en la agrupación, que varios ya se están yendo porque está el partido de Argentina-Brasil. Y bueno, invitarnos a que nos sigan todos los martes a las 19 horas en nuestras reuniones de la Carrillo. La idea es de informar, de reconocer y de felicitar, que no nos relajemos, seguimos en pandemia, que está la posibilidad que todo el equipo de salud vaya a ponerse la dosis de refuerzo en el centro de convenciones, ¿sí? El refuerzo, la tercera dosis, ya está disponible. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias.